la señal buena para que me puedan escuchar y se pueda entender un poco lo que estamos planteando desde aquí. Voy a iniciar por que definamos qué es un régimen laboral. Y en el documento que ustedes ven aquí, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Y dice que el régimen laboral es el conjunto de normas de orden público que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, garantizando derechos y deberes. En este sentido, quiero expresar que normalmente cuando uno habla de régimen laboral, la gente se imagina, no es que yo tengo unos derechos a los cuales deben de cumplirme. Pero también es claro entender que así como tenemos derechos, tenemos deberes. Y cuando yo voy a exigir que se cumplan mis derechos o que se me cumplan los derechos, es porque yo he cumplido cabalmente con los deberes que me corresponden. Eso me da el derecho realmente a que se me respeten mis condiciones dentro de los procesos laborales que se puedan tener. En el caso de nuestro país, ese régimen de trabajadores está sustentado básicamente por el Código Sustantivo del Trabajo. Aunque hay otras normas que lo regulan, también entran a regular el punto central de nuestro régimen laboral está expreso y está tipificado en la ley, en el Código Sustantivo del Trabajo. Para eso, para que entendamos bien hacia dónde apunta el tema, he querido tocar unos temitas que están allí con sus respectivas normas legales. El artículo 5 de la Constitución dice, claro, toda actividad humana libre, ya sea material, intelectual, Hola, 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 hola. Gina, por favor. Eso nos ubica entonces a creer que es que no, que si no está boleando algo, no está haciendo algo, no es trabajo. Se trabaja de manera intelectual también. Eso también es trabajo. También quiero mencionar en ese mismo marco lo que tiene que ver con la contratación con los contratos de trabajo. Este también nos vincula de alguna manera, dependiendo la índole de la forma como se hace el empleado, se hace el contrato. Entonces también tenemos que conocer claramente qué son los contratos. Más adelante, cuando enfoquemos exactamente en la parte educativa, entonces voy a hacer ahí más explícito. Entonces, ese contrato de trabajo es lo que me vincula como trabajador a una empresa. Recuerden que esta puede ser jurídica o puede ser también de manera privada. Eso tenemos que tenerlo bien claro. La subordinación, que hace referencia a la facultad que tiene el empleador de darnos órdenes. A veces entonces asumimos, no es que no me viene a dar órdenes, yo hago lo que tengo que hacer. No, ojo, que si nosotros nos debemos a una empresa, en este caso la empresa del Estado, tenemos unas personas que están por encima de mí, en orden jerárquica, me refiero a eso, en orden jerárquica, está por encima y que establece las reglas y que tiene que hacerlas cumplir. Entonces a veces no nos podemos pensar en que no es que me está acosando en el sentido de que te reclama que cumplas con tu deber cuando tú tienes un contrato de trabajo para cumplirlo. Entonces eso para que entendamos. Igualmente, la jornada laboral, que en nuestro país está legislada a través de la ley 22101, que a partir del 15 de junio estableció que la jornada laboral, o sea, dependiendo el horario a la cual se haga un acuerdo de trabajo que permita que usted durante la semana puede cumplir
las 48 horas. Ya eso depende el acuerdo laboral que se haga en el momento de cumplirlo. Pero ahora no estamos hablando de 48 horas, sino que estamos hablando de 42 horas, que es lo que se debe cumplir de acuerdo a la ley 2101 del 2001, que a partir del 15 de julio estableció ya pues las 42 horas de trabajo semanal. Eso nos daría la posibilidad de cumplir en la semana con el horario establecido. Y por último, antepenúltimo, quiero mencionar las prestaciones sociales, que ya es otra cosa adicional, son los pagos adicionales al salario que el empleador recibe del empleado, que el empleado recibe del empleador por el trabajo realizado, cubriendo riesgos y necesidades del trabajador. Y por último, la seguridad social, porque no voy a hablar bueno, no digamos por último, porque he dejado este último casualmente para trabajarlo, el de régimen especial, pero antes entonces el de seguridad social, que tiene que ver con la afiliación del trabajador a salud, que hoy ya es obligatorio en el país, y de los riesgos laborales. Todos esos temas los vamos a enfocar ahora en lo que tiene que ver con salud. Ahora sí, es lo último que tiene que ver con el régimen especial, que son las normas aplicadas a cierto grupo de manera específica, especial, o sea, de manera particular. A eso nos vamos a hacer una referencia bastante amplia cuando estemos entrando pues ya lo que tiene que ver con la parte del magisterio. Ahora sí, miramos entonces los dos regímenes en el magisterio. Tenemos un régimen laboral y un régimen prestacional. Recuerde que acabé de decir que nosotros teníamos un régimen especial en materia de prestaciones y en materia laboral. ¿Quién nos da esos regímenes especiales? Nos los dan en un sentido la ley 91 del 89, que establece los lineamientos para las prestaciones sociales y económicas del magisterio, y los decretos 1278 y 2277. Entonces podríamos definir como el régimen laboral del magisterio, que es el conjunto de normas de orden pública que regula la relación entre los empleadores, que en el caso este es el Estado, y los trabajadores, que en el caso somos los maestros, garantizando derechos y deberes. Porque aquí de pronto cuando uno lee en el internet o en los documentos que uno encuentra por ahí, a veces consiga solamente la garantización de los derechos, pero no habla de los deberes. Yo sí he querido mencionar aquí y he querido apoyarme en este tema porque en el caso de nosotros los docentes, a veces cometemos ese error. Creemos que todo es derecho, pero que no tenemos deberes. Por eso lo he complementado y he dicho que es el conjunto de normas de orden público que regulan las relaciones entre empleadores, en el caso de nosotros el Estado, y los trabajadores, nosotros los docentes, garantizando derechos y deberes. Derechos por parte del Estado y los deberes de nosotros como docentes. El régimen laboral de los docentes está regido por dos decretos. Voy exactamente ahora a referirme a la parte laboral del docente. El 2277, que es del 79, y el 1278, que es del 2002, perdón, ahí tuvo un lapsus, es del 2002. Y a la fecha, hasta la fecha, y las condiciones de ingreso al servicio desde su régimen así. Decreto 2277, estatuto docente. Recuerden que hoy nosotros hasta el 2002 nos regía el decreto 2277. A partir de esa fecha que está establecida, no podíamos ser nombrados, en el caso para hacer nombramiento, ahora que hable de la vinculación, porque ya ese estatuto no regía. Pero nosotros, como la ley no es retroactiva, nace el 1278 y seguimos siendo regidos bajo el decreto 2277, con algunas modificaciones muy grandes que se le ha hecho a este decreto.
Vamos a hablar entonces un poquito de lo que tiene que ver con la vinculación, el nombramiento. O sea, en el 1278 los nombramientos eran discrecionales. O sea, estaba en las manos de los quienes nombraban, de los quienes ejercían en ese momento la administración. Y eso dio origen a que teníamos entonces maestros nacionales, que eran los maestros que habían sido nombrados directamente por el Ministerio de Educación Nacional en los diferentes territorios. Tenemos los maestros nacionalizados, que eran los maestros que habían sido nombrados por los departamentos, pero que habían sido asumidos, pagados con los recursos del ministerio, y los maestros territoriales, que se dividían en maestros departamentales y maestros municipales. Durante este lazo de tiempo, los alcaldes y gobernadores, los ministros de educación, tenían esa facultad para nombrar a los maestros. En el caso de los departamentos, para los nombramientos nacionales se hacían a través de la oficina que en ese momento se llamaba el FER, el Fondo Educativo Regional. En ese momento se nombraba el FER a los maestros. El otro nombramiento lo hacía directamente el gobernador a través de la Secretaría de Educación. En los municipios lo hacía directamente el alcalde. Entonces ahí por eso teníamos maestros nacionales, maestros nacionalizados, maestros territoriales, que eran departamentales, y maestros municipales. ¿Cuáles eran las condiciones de ingreso de esos maestros? Era con nombramiento en propiedad, o sea, sí se podían nombrar con nombramiento en propiedad, nombramientos por contrato, y en esos nombramientos por contrato, recuerden que teníamos los de término indefinido, o sea que prácticamente el maestro lo nombraban y estaba contratado hasta perpetuum seculorum, y los nombramientos a término fijo, que era donde teníamos los nombramientos donde usted se le daba contratos por un año, o EPE, por prestación de servicio, cualquiera de esas otras modalidades que existían para hacer los nombramientos. En ese momento entonces, hablamos de la carrera docente, y entonces, para hablar de la carrera docente, recuerden que esa carrera docente era cuando ya el docente lo nombraban, que para la fecha teníamos unas condiciones, podíamos tener unas condiciones para ser nombrados. Podíamos ser normalistas, bachilleres técnicos o con formación formación diversificada, o sea, técnicos industriales, técnicos agrícolas, se nombraban todas esas personas, incluso sin tener el título de normalista, solamente para trabajar, pero recuerden que estos eran nombrados para trabajar en los institutos técnicos, en los ITI y en los ITA. Teníamos los nombrados como licenciados, que eran pues como los más, para el momento eran con los títulos más altos, a pesar de que ya había un tipo de formación que no era popular, el doctorado y la maestría, pero sí se hacía bastante especialización, el pregrado, el posgrado, perdón. Ese tipo de nombramientos que te vinculaban a la carrera docente, en el caso de los compañeros, y voy a mencionarles el caso mío, yo fui nombrado, después de ser tecnólogo, me nombraron como docente en un instituto técnico industrial en el área de electrónica. Así que yo ingresé a la carrera docente como profesor de electricidad y electrónica, e ingreso, y la ley me daba 1 año para que 3 años para que me profesionalizara. ¿Qué era la profesionalización? Hacer lo que en ese momento se llamaba las etapas. O sea, adquirir un título de normalista a través de un proceso de capacitación que ofrecían las normales para adquirir el estatus de docente en propiedad con título
de maestros. La permanencia entonces de nosotros en el 2277 era estable a partir del momento en que ingresábamos a la carrera docente. Era estable porque nosotros ya teníamos nombramiento en propiedad, el cual se ratificaba cuando usted era nombrado y cuando se ingresaba al estatuto docente y cuando se escalafonaba. Cuando ya usted se escalafonaba, ya tenía un nombramiento en propiedad y ya ahora sí usted empezaba el proceso de ascenso. Ascenso que estaba tipificado bajo 14 grados, de la 1 a la 14 y otros grados transitorios que eran los grados A y B. Entonces esos grados era para que el docente durante ese tiempo pudiera hacer el proceso y pudiera ascender. Cuando nos nombraban, en el caso de nosotros, nos nombraban, en el caso que les menciono, nos nombraban en el área técnica, nos nombraban como docentes en la A. Y tan pronto adquiríamos la normal a través del proceso que les estoy diciendo, entonces nos escalafonaban en el grado 1. Más o menos como haciéndoles un recuento para que conozcan cómo ha sido el proceso de los docentes en Colombia. 1278. El 1278 es un decreto que nace después de la aprobación del acto legislativo 01, el cual cambia un poco la naturaleza de la docencia, de la prestación del servicio docente, del trabajo docente, porque nacen unas normas que afectan de alguna u otra manera, en manera negativa, digamos, de manera negativa, el accionar o el trabajo del docente que ha nombrado bajo este estatuto. Recordarles que entonces hasta el 15 de junio del 2002 se podían nombrar maestros en el 2277 bajo las condiciones que se conocen, bajo las condiciones en que cómo se cambia. Ahora vamos a hacer más o menos un paralelo, voy a hacer un paralelo al final de los cambios que sufrió cuando pasamos del estatuto 2277 al 1278. Voy a hacerles ahí más o menos un paralelo de lo que ha cambiado en materia de que afecta al docente. En el 1278, entonces, recuerden que en el 2277 no se requería sino que hubiera voluntad política para nombrar al maestro, porque lo nombraba el alcalde, el gobernador, y eso dependía pues de las relaciones políticas y personales que se tenían. En el 1278, eso cambió, porque ya para nombrar a los maestros se nombran a través de concursos. Recuerden que esto es producto de la ley de la institución política que establece para hacer nombramientos en entidades públicas se debe hacer a través de mérito. Y el mérito se estableció como norma para el caso de la educación que fuera a través de un concurso de ingreso, el cual ustedes todo lo que ha venido pasando con respecto a ese tema de los concursos, y más adelante voy a hacerle al final también le hago una explicación de cómo va este proceso del 278 para lo de ascenso y reubicación salarial. Entonces, ya se entra a ser nombrado a través de un concurso de méritos, y se entra, y después de que se termina, que se pasa el concurso, se entra a un periodo de prueba que lo establece el decreto cuando se convoca, qué tiempo va a estar, ahí la ley también establece unos tiempos, pero básicamente eso depende pues más de los tiempos que se establezca durante el proceso, durante el decreto para el proceso de ascenso, del concurso de ascenso y reubicación. Pasado ese periodo, entonces llegamos se nombra en propiedad. Recuerden, compañeros, que para que esto pueda suceder,
para que pueda ser nombrado en propiedad, usted debe pasar el periodo de prueba. ¿Y quién da esa certificación para el periodo de prueba? Su jefe inmediato, o sea, el rector o director rural de la institución a la cual usted ha sido nombrado. Pero también hay que decir aquí que estos concursos dependen del número de vacancias que publiquen las entidades territoriales. Hoy los concursos están regidos. El primero se hizo porque había que ingresar un número de docentes de faltantes de docentes que había en las instituciones educativas. Hoy se establece sí como ese faltante, pero por la relación que pasen los rectores, directores rurales de faltantes de sus instituciones. Dependiendo de eso, entonces así mismo se convoca el concurso. Pero también, además del concurso el nombramiento por concurso, se establece también unos nombramientos provisionales, que tiene dos modalidades: vacancia temporal y las vacancias definitivas. ¿Qué son las vacancias? Son los cargos de docente que se dejan. Mire que hablo de cargo porque no estoy hablando solamente del maestro de aula, estoy hablando de todos los cargos que están en la carrera docente. Recuerden que en la carrera docente tenemos directivos docentes, hoy ya orientadores a través de la nueva normativa, apoyo docente y los docentes de aula. En cualquiera de los casos se puede hacer estos nombramientos y pueden ser provisionales, o sea, por concurso para todos ellos, pero también provisionales. En vacancia temporal es cuando el docente sale, o cualquiera de la planta de la educación sale por algún motivo, de manera definitiva o de manera temporal. Las vacancias temporales se generan normalmente cuando el docente sale o cuando el directivo o cualquiera de los compañeros que mencioné anteriormente, los cargos que mencioné anteriormente, sale de la institución a cumplir otra misión. Esa salida del docente puede ser remunerada o no remunerada. O sea, que el docente salga a cumplir una función, como en el caso de nosotros, que salimos de las instituciones para cumplir una función netamente sindical. Entonces a nosotros nos dan un permiso sindical y salimos bajo ese permiso, y en mi reemplazo se nombra otro docente para que cumpla esa función. Ahí no se puede nombrar de manera definitiva, sino que se nombra de manera temporal por el tiempo que dure mi permiso. Si el docente, por decir algo, yo me voy a ir a estudiar a Estados Unidos, meto una licencia y no me van a pagar el tiempo que esté allá, entonces durante ese tiempo se nombra a otra persona para que reemplace a ese docente. Y eso se llama vacancia temporal. Y la vacancia definitiva es cuando ya el maestro se va del servicio, porque renuncia por algún X o Y motivo, porque simplemente cumplió la edad de retiro forzoso, que recuerden que es a los 70 años, el maestro a los 70 años es retirado del servicio, después de haber cumplido pues con esa meta de formar y ayudar en la transformación de esta juventud de Colombia. Entonces el maestro se va a gozar de su feliz retiro, y en ese momento entonces se convierte eso en vacancia definitiva. Esas vacancias definitivas es la que dan origen a que los rectores, a los que los entes territoriales establezcan el número de vacancias para convocar a concursos. Las vacancias temporales no se tienen en cuenta en ese momento, solamente se tienen en cuenta las vacancias definitivas para establecer el número de cargos que se debe proveer en el territorio en el cual se va a hacer el concurso. Esa permanencia, perdón, esa permanencia, hablando también en ese sentido sobre la carrera docente en materia de este tipo de nombramientos,
también dan un tipo de permanencia. Y les decía, o sea, el tiempo de mi vacancia durante yo esté en el FECODE se llama temporal y entonces la permanencia será hasta el tiempo que yo dure. Y la de los compañeros de vacancia definitiva, su permanencia será hasta cuando haya concurso y se someta esa plaza a concurso. Entre en el número de vacancias que haya reportado la Secretaría en el territorio para poder convocar al concurso. Eso quiero que quede claro para que entiendan que... Y sobre el ascenso, en ese mismo caso, los maestros en este caso, no tienen derecho a ascender en ninguno de los dos casos, ni en vacancia temporal ni en vacancia definitiva. Entonces, cuando se convoca a concurso de ascenso, recuerden que estoy hablando del 1278. Cuando se convoca a concurso de ascenso y reubicación, no, ellos no entran ahí. Bueno. Bueno, ahora entonces miremos, ahora sí lo que tiene que ver con la jornada de trabajo institucional. Ya sabemos que la jornada laboral del docente, vamos a hablar, como estamos hablando ya del docente, entonces me voy a dedicar exclusivamente a hablar de la jornada laboral del docente. De acuerdo a la ley, era 48. Yo ahí coloqué todavía las 48, pero recuerden que hoy son 42. Es un tema que nosotros tenemos que revisar, porque como nosotros tenemos un régimen especial, que ahorita voy a hablar un poquito, no mucho, pues simplemente para que tengamos claridad de cuando hablo de régimen especial. Como nosotros tenemos un régimen especial, nosotros todavía nos abarcan las 48 horas. Y el decreto 0277, recuerden que ese fue el que negociamos el año pasado con el gobierno, estableció claramente que son 48 horas y dice que son 8 horas diarias y que se divide en 2 etapas. La primera etapa o en 2 partes, digamos. Las 6 horas que son obligatorias de permanencia en las instituciones educativas. Son 6 horas. Debe permanecer, incluido el descanso. Recuerden que eso quedó ya establecido por el decreto 0277 del 2025. Acuerdo FECODE-MEN. Se me fue un poquito eso, ya ingreso. Listo. Y las 2 horas que harían falta para cumplir las 48 horas semanales, las 8 horas diarias y las 48 horas semanales, se cumplen de manera autónoma, dentro o fuera del aula o de la institución. Normalmente cuando uno abre y busca, le dice fuera del aula, dentro o fuera del aula. Aquí hoy ya tenemos que agregarle esa otra parte. Es dentro o fuera del aula o de la institución. Y ese tiempo se utiliza para planeación y evaluación. ¿Por qué hoy hay que meter el término de aula y fuera de la institución? Puede ser dentro, fuera del aula o fuera de la institución. ¿Por qué hay que meterlo? Porque recuerden que los procesos de planeación y evaluación se pueden hacer en las casas. Así que hoy no hay necesidad y no es obligatorio que el docente vaya a planear y hacer procesos de evaluación dentro de la institución. Eso tiene que ver con la jornada laboral. Recuerden que el acto legislativo 016 estableció también elementos fundamentales para este tema. Ahí se establece casualmente esas 6 horas y esas 2 horas. Lo único que aquí nos quedó claro en ese acto legislativo fue que el descanso estaba incluido, pero ya el 0277 lo deja ya de manera tácita, clara,
que las 2 horas, perdón, que el descanso está dentro de esas 6 horas de permanencia en las instituciones. Pero estamos hablando del tiempo que va a permanecer el docente en la institución. Ahora miremos, en ese tiempo que va a permanecer el docente en la institución, ¿qué va a hacer? Y a eso se le llama jornada escolar, que es el tiempo que dedica el docente en la institución a la atención directa de los estudiantes para el desarrollo de los procesos académicos y pedagógicos. Mire que aquí doy también 2 elementos, académico y pedagógico, porque no solamente el trabajo nuestro es pedagógico, también no solamente es académico, también es pedagógico. Y dentro de esos procesos, entonces hay una cantidad de deberes que tenemos que cumplir para poder que esto se haga una realidad. Pero el mismo establece que de acuerdo al área donde usted se desempeñe o al área en que usted atienda, hay unos tiempos o unas horas. Y dice que en preescolar son 20 horas semanales, en primaria son 25 horas semanales, secundaria y media 30 horas, y en lo que son los del área técnica, la media técnica, son 37 horas. Aquí quiero hacer una explicación. Cuando yo trabajo en preescolar, yo reclamo que me den 20 horas y esas son las horas que deben estar establecidas. Pero no significa que yo termino mis 20 horas o, por ejemplo, serían 5 horas, 4 horas diarias, termino las 4 horas y yo me voy para la casa. No. Yo las 4 horas que voy a permanecer con los muchachos y después de las 4 horas yo debo dedicar el tiempo a actividades en la institución. Igual pasa con las 25 de la semana de la primaria, con las 30 horas de la secundaria y las 37 horas de la media técnica. O sea, para que aclaremos ese tema, porque a veces a nosotros nos llaman con mucha frecuencia, profe, es que mire que yo trabajo en preescolar, mando a los muchachos y me toca quedarme en el colegio. Le toca quedarse. Ahí le toca quedarse para cumplir su horario. Y aquí en este mismo tema, que me parece que es un tema que se debe tocar más a profundidad, tendríamos que hablar entonces de esa jornada única. Entendiendo la jornada única, teniendo en cuenta estas horas que tenemos aquí establecidas y las horas laborales que establece el gobierno, entonces tendríamos que hablar de lo que son las horas extras en jornadas ordinarias o en jornada única. Recuerden que las horas extras se generan después de usted haber cumplido la jornada, las horas de su jornada escolar y su jornada laboral. Explico. Yo tengo, porque la norma lo establece, 30 horas de clase en la semana, o sea, 6 horas diarias. Dice que debe ser 30 horas, en el caso de la secundaria y media. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasa cuando a mí me dan más horas? Me estoy pasando de estas horas que me están estableciendo aquí. Entonces, si yo me paso de esas horas, deben pagárseme horas extras en las jornadas normales, en las instituciones de jornada normal. En las jornadas, en los colegios de jornada única, que entre otras cosas se estableció fue alargar la jornada, es alargar la jornada. No es obligación del docente nombrado en propiedad y que tiene sus horas normales de clase ir a cumplir con la jornada única. Si usted no quiere cumplir, si usted no quiere trabajarla, no es cumplir, sino trabajarla, usted no está obligado. Porque en la directiva ministerial 016
establece unos mecanismos para que eso se pueda hacer y dice que debe ser de manera concertada con el docente. Quiero hacer esta explicación porque sé que muchos estarían pendientes de esto. La jornada única establece también el decreto que lo regla, dice que se debe llenar esos espacios, ese tiempo, después de la jornada normal, de la jornada ordinaria, se debe llenar con docentes nombrados para tal fin. Y que si los docentes nombrados en propiedad quieren trabajar la jornada única, debe ser en un acuerdo entre la administración y el docente, o el directivo y el docente. Por ejemplo, yo soy profesor de básica primaria y trabajo 20, 25 horas. Pero cuando uno hace el reparto, uno dice son 5 horas diarias. Yo voy a permanecer 6 horas en la institución. Si esas 25 horas me la respetan, yo todos los días tengo una hora libre, una hora no libre, sino una hora en la cual no voy a estar atendiendo muchachos. Yo ese tiempo lo puedo utilizar para mi planeación, para lo que yo quiera utilizarlo dentro de la institución. Pero si es jornada única, porque entre otras cosas también, antes de hacer eso, ciérreme la ventana. Perdón. Antes de hacer eso, antes de hablar de este tema, me disculpan un momentito que me abrieron aquí. Antes de explicar esto, también tengo que decir, nosotros estamos hablando de una jornada en el cual si yo entro a las 7 de la mañana, son 8, 9, 10, 11, 12, 1. A la 1 de la tarde debe terminar mi jornada. Hasta ese momento, yo estoy cumpliendo con mi jornada laboral. Pero cuando paso de allí, porque la jornada única se extiende hasta las 3 de la tarde, y me obligan a permanecer después de esas horas en las instituciones, me deberían de pagar horas extra. Eso hay que tenerlo claro, compañero. Después de mis 6 horas de labor, las horas de ahí en adelante se convierten en horas extra y deben ser pagadas. Pero recuerde que también la ley en eso es clara y dice que las horas extras deben de ser certificadas por el ente nominador. ¿Eso qué significa? Que si a mí el rector me llama y me dice, vas a trabajar 2 horas más y se te van a pagar como horas extra, esas horas extras para yo recibirlo tiene que ser bajo el decreto, bajo una resolución que debe ser expedida por la Secretaría de Educación, que debe ser validada por la Secretaría de Educación, expedida esa resolución por la Secretaría de Educación donde se me asignan esas horas extras para que puedan ser pagas. Porque a veces lo hacen a través de los rectores y esa no es el camino legal a seguir, porque si el rector le da esas horas extras y la Secretaría de Educación no cuenta con los recursos para hacerlo, entonces le tocaría al rector pagarlas. Entonces, debe ser avalada cuando ustedes le vayan a asignar las horas extras. Mire que esas horas extras tengan el aval de la Secretaría de Educación del ente territorial al cual pertenece, porque el rector no está facultado para pagarlas. Él las puede asignar, pero no las puede pagar sin que tenga el aval de la Secretaría de Educación. Recuerde también que los recursos hoy no se manejan por parte de los alcaldes y gobernadores, sino que esa es una nómina que va directamente, que si bien la montan ellos, pero los recursos salen del Sistema General de Participaciones y esos recursos del Sistema General de Participaciones se manejan directamente desde el ministerio. Entonces, esos recursos que se van a pagar deben ser validados por la Secretaría de Educación Territorial, que es la que tiene las facultades en el ente territorial, que se las da el ministerio a ellos. El ministerio les da esas facultades y esas facultades
son las que las que le da el secretario, se las asigna al rector en el sentido de que le dice tiene tantas horas extra y para eso tenía el recurso ya establecido para que se puedan asignar. Muchos casos han pasado que los maestros les dan esas horas extras, las cogen y cuando es la hora de pagarlo, la Secretaría de Educación no las paga porque la Secretaría de Educación no ha avalado esas horas extras. Eso para que tengamos más o menos claro frente a esa jornada única, a ese tiempo que tenemos que permanecer nosotros en las instituciones, a las horas que se me deben asignar para yo poder trabajar. Ahora, recuerden que también dentro de esas 30 horas semanales, que esas 6 horas que vamos a permanecer en las instituciones, no solamente tenemos el derecho, el deber de cumplir con la jornada escolar, sino que también deben de cumplir con algunas funciones que son eh, netamente nuestras y que están establecidas y que a las cuales nosotros tenemos que cumplirlas. O sea, esto para que entendamos que ese deber que tenemos de cumplir también con algunas cosas que son inherentes a nuestro cargo deben de ser cumplidas para poder tener los derechos que nosotros también exigimos y que se deben cumplir. Creo que eso en cuanto pues a lo que tiene que ver con jornada única, creo que está hablando un tiempo para que podamos hacer las preguntas, yo contestar. Y ahora sí me voy a referir a lo que tiene que ver con el régimen prestacional del maestro. No es el tema de nosotros, pero creo que es necesario que se haga la pequeña aclaración allí, que el régimen prestacional del magisterio es un conjunto especial de normas, derechos y deberes sociales aplicados a los docentes oficiales. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí está legislado, Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, los decretos que lo rigen. Todo eso es claro que tenemos que tenerlo nosotros. Y luego, este régimen de nosotros, el régimen de prestación, está regido por la Ley 91 del 89 y algunas otras legislaciones que se han dado que complementan esta ley. No voy a entrarme en ese tema porque creo que es un tema de otra clase o de otra explicación, pero simplemente para que conozcamos que tenemos esos dos regímenes, el régimen laboral y el régimen prestacional que recoge a los docentes eh, oficiales. Esto no rige para los docentes de las instituciones privadas, esto solamente rige para los docentes de las instituciones educativas públicas porque los privados tienen su régimen de acuerdo a las conveniencias del patrón. Creo que ahí, no sé si hay alguna duda, si tienen algunas preguntas, entonces mirámosla o algunas. Listo. Muy bien, compañero Gilberto, Sí, agradecerle el tiempo, agradecerle el momento tan oportuno y la temática tan precisa. Estamos realmente pues agradecidos con usted porque es una temática que pues muchas veces no está muy clara, pero que gracias a, pues, a su explicación tan concisa, pues logramos entender algunas partes que pues se generaban duda. Mm, Vamos ahora a entrar a una parte de lo que llamamos nosotros de participación. Entonces, compañero Milberto, le pedimos el favor de que pues no se vaya a retirar. Vamos a hacer una participación de los compañeros a voz y otra de unas preguntas que se irán a leer en el chat. Bien. listo. Entonces, compañero Oscar, le doy la palabra pues para que oriente este punto. Claro que sí, César, mil gracias. Bueno, tenemos entonces de esta forma la participación o foro como tal de este espacio de formación. Vamos a tener 5 intervenciones de tipo verbal, donde los compañeros la van a hacer de tal manera que puedan hacer directamente sus preguntas.
Eh, lo vamos a hacer de manera muy sencilla, las 5 manitas, las 5 primeras manitas que estén levantadas, a partir de ahí hacemos las preguntas y posterior a eso, lo que vamos a hacer, César, es organizar las preguntas que están en el chat y vamos compartiéndolas para que el compañero Milberto nos oriente en frente a la resolución de estas preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la profe Rosalba. Rosalba Fierro, mi profe. Tiene un minutico para que haga su pregunta. Profe, buenas tardes y buenas tardes a los compañeros. Muy interesante la conversación de hoy, pero también me gustaría que el compañero de FECODE hable, lo había escrito en el chat, de la diferencia en la asignación académica, porque no es lo mismo la asignación académica que se le hace de 4 horas a un docente en preescolar, 5 al de primaria, al docente de secundaria se le asignan 22 horas semanales, perdón, 25 al de primaria, 22 al de secundaria. Sin embargo, profe, ahí hay un tema con la jornada escolar y la jornada laboral, que como en la media técnica los chicos van hasta las 3 de la tarde, en algunos casos los compañeros deben ingresar a las 9 de la mañana. Entonces, ¿cuál es como la orientación? Que son 6 horas. Si el colegio termina a las 3, deben ser 6 horas continuas, porque es que uno escucha compañeros que dicen, no, es que me voy a las 11 y vuelvo a las 2 y les están fraccionando la jornada. Es el comentario frente a eso, interesantísimo la conversación. Quiero felicitar a los compañeros porque es muy interesante el tema de hoy. Muchas gracias. Mi profe Rosalba, muchas gracias. Compañero Milberto, tiene 3 minuticos para responderle la pregunta a la compañera Rosalba. Listo, compañera. Sí, claro. La asignación son 22 horas en el caso de la básica secundaria y media. Sí, tiene toda la razón, 22 horas. 22 periodos, ojo, 22 periodos. Aquí siempre ha habido una confusión frente a este tema, que tiene que ver con la asignación de las 22, la asignación de las horas que el docente va a dirigir, va a orientar, y las 30 horas. O sea, cuando yo me refiero al tiempo de permanencia que va a estar el docente orientando los procesos, me refiero que va a estar, y llamo jornada escolar, es la jornada que va a estar con los muchachos, el tiempo que va a estar con los muchachos, o que van a permanecer los muchachos más, para dejarlo más claro, que van a permanecer que deberían de permanecer los muchachos en las instituciones cuando no hay jornada única. Significa que son, en el caso de básicas primaria, básica secundaria y media, ellos van a permanecer 30 horas en la institución, los muchachos. Y al docente se le asignan 22 periodos de clase. Ahí está la diferencia. Y bien, profe, que me hizo la aclaración ahí, porque de pronto se había entendido que era que la asignación era de 30 horas para los docentes. No. Son 30 horas que van a permanecer los muchachos y del cual van a estar con los docentes, pero a los docentes se le asignan 22 periodos de clase. Cuando hablo de periodos de clase, es para hacer la aclaración frente a los periodos de 60 minutos que habla la ley. Dice 60 minutos efectivos. 30 periodos de 60 minutos efectivos, de 1 hora, que va a durar cada periodo. Pero esto ya quedó a potestad de los docentes, de las instituciones, de acuerdo al PI, porque a veces por las mismas condiciones de las instituciones y el PI, no se pueden establecer periodos de 60 minutos porque no darían para cubrir todas las áreas o las asignaturas que se establezcan, porque recuerden que tenemos las áreas fundamentales y las áreas optativas. Dentro de ese proceso de las áreas optativas están los del área técnica, media técnica. Entonces, dependiendo esto, como se establezca, entonces así serían los periodos de clase que se le van a dar al docente. Y que se le fraccione, no se le puede fraccionar el tiempo a los docentes en las instituciones, no se puede tener al docente en un periodo, en la mañana un poquito de horas y en la tarde otro poquito de horas, el maestro se va y vuelve, no. Dice que debe ser
continuas, 6 horas continuas. Pero recuerde que en las instituciones donde hay jornada única, hay que llegar a acuerdo para el cumplimiento de esa jornada única. Y ahí sí se podría hacer siempre y cuando haya un acuerdo con el docente. O sea, no es de manera forzada. No debe bajo ninguna circunstancia el docente aceptar que le diga, no, te va a tener de 7 a 10 y después vuelve en la tarde para terminar la jornada. No, mi jornada debe ser continua. Pero si yo llego a un acuerdo, porque a mí me conviene que me den el tiempo así, porque tengo clases en otras instituciones o porque yo trabajo con otras cosas, pues eso ya es una cosa en la cual nosotros no podemos entrar a decirle al maestro no. Porque la ley dice que debe ser un acuerdo entre las partes para establecer, o sea, siempre y cuando el docente esté nombrado en la institución de planta. Debe ser un acuerdo para poder trabajar las horas después del periodo ordinario. Perfecto, compañero Milberto, mil gracias por la respuesta. Vamos a pasar entonces ahora a la pregunta del compañero Susa. Muy buenas tardes, compañeros. Eh, para el compañero Fecoe tengo dos preguntas muy puntuales. La primera tiene que ver con como que de pronto nos explicara qué momento o por qué razón se llevó fue necesario el cambio de un régimen estatutario entre el 2277 y el 1278. ¿Qué fue lo que generó eso? Ese cambio. ¿Cuáles fueron Listo. los, sí, eso dentro, pero me falta la siguiente parte. Y a su juicio Sí. o a su criterio, ¿considera usted que fue beneficioso o perjudicial ese cambio entre el 2277 y el 1278, por un lado? Y la segunda pregunta tiene que ver con un poco lo que hablaba anteriormente de la jornada única. Y si bien es cierto, hay unos parámetros que se deben cumplir, que debe cumplir la institución y demás. ¿Puede un colegio que es jornada única o que elabora en jornada única devolverse a una jornada, llamémoslo así, normal, como lo comentaba usted? Listo. Primera pregunta. ¿Qué nos llevó a que se cambiara el régimen o que naciera otro régimen laboral en el magisterio? Recuerden ustedes que en el gobierno de de Uribe, se hizo presentación al Congreso del acto legislativo 01, en el cual se modificó gran parte de la Constitución y afectó de alguna manera directa al magisterio colombiano, a lo que rige el magisterio colombiano. Recuerden que eso, producto de eso, nació la ley 715, nació el decreto 3020 y otros decretos que de alguna manera afectaron eh, la carrera docente. Sin mencionar los otros, recuerden lo de la ley 100 y todo esto. Con la aprobación de este acto legislativo dio origen a que naciera el 1278, por la modificación que se le hizo por el nacimiento de la 715. La 715 estableció exactamente el cambio de régimen o el nacimiento del otro régimen, el 1278. Yo podría decir de alguna manera que de pronto haciendo un paralelo entre las dos, creo que sería cada uno que tendría que sacar las conclusiones dependiendo cómo le haya afectado o no el cambio o el nacimiento del otro. 2277, estabilidad laboral. Si usted está en el 2277, solamente usted se saca de la educación porque no cumpla con sus deberes. Tiene que cumplir con sus deberes y observar pues, la conducta. Y eso está establecido no solamente por las leyes de educación, sino por las leyes de Colombia. Entonces, en ese sentido, pues yo no sé si tendría que cada uno analizar cuando hablo de estabilidad. Entonces digo que el 1278 le quitó la estabilidad al docente. Le quitó la estabilidad al docente. Laboral, ¿no? La estabilidad laboral. Me refiero a eso.
El 2277, para el momento, para ascender, se ascendía con estudio, con formación y con tiempo de servicio. Entonces, en el 1278 se asciende a través. Bueno, compañeros, pedimos excusas. El profe Milberto desde el inicio de su presentación había anunciado que estaba en una zona donde la señal no era muy buena. Esperemos unos 2 minutos a ver si se logra conectar nuevamente, por favor. Agradecemos su paciencia, muy amables. Recuerden que estamos recogiendo las preguntas que ustedes están desarrollando en el chat para poder compartírselas al compañero Milberto y que de esta manera también le pueda dar respuesta a estas inquietudes que se tienen a partir de las temáticas desarrolladas. Bienvenido nuevamente, profe Milberto. Comprendemos lo de la señal, no se Sí, afane. Le agradecemos su paciencia. no, tranquila. ¿Hasta dónde me alcanzó a escuchar el compañero? Hasta donde, pues digamos que cada docente, digamos, podría evaluar en un cuadro comparativo Sí, los beneficios del uno y del otro, ¿sí? sí, Sin pero embargo, ¿se escucharon las diferencias que hice ahí? ¿Sí sí, se creo escucharon que las pues yo diferencias? alcancé a escuchar algunas, pues no sé si Bueno, la en repito términos... rapidito,
La repetimos rapidito. La una tiene que ver con la estabilidad laboral del docente. En el 1278, la estabilidad del docente depende de una evaluación de la evaluación de desempeño, porque estaría en las manos del rector. Y en el 2277 depende del mismo maestro que no cumpla, del docente que no cumpla con su deber y que él se vea abocado a ser expulsado del escalafón para poder ser retirado, porque esa es la otra. Ningún docente puede ser retirado del servicio hasta que no sea retirado del escalafón. Y para ser retirado del escalafón requiere de un estudio para establecer si sí o no tiene un delito que le permita expulsarlo para poder ser retirado del servicio. En el 1278, recuerden que la pérdida consecutiva de la evaluación de competencia da retiro del escalafón y pues el docente podrá volverse a presentar, pero es retirado del servicio. La otra hablaba de lo de la liquidación de la pensión, cómo se liquida la pensión en el 2277 y en el 1278. En el 2277 el 75% del último sueldo recibido. Y en el 1278 es del 65% del promedio de los 10 últimos años laborados. Esa es otra diferencia que hay ahí. La otra diferencia que hay es la compatibilidad, aunque ahora jurídicamente se está peleando eso, pero hasta que eso no deje de ser jurídicamente será una desventaja, y es que los del 2277 tenemos la posibilidad de ser pensionados y seguir laborando, o sea, la compatibilidad entre salario y pensión, y los del 2277 no lo tienen, a no ser pues de que se haga un pleito jurídico y que eso se logre a través de una sentencia de ley. Eso más o menos pues para mencionar algunas cosas del 2277, del 1270 con respecto al 1278, y ya cada uno establecerá ahí si realmente le conviene o no le conviene, o si sí fue bueno para el magisterio el nacimiento de ese otro decreto. Profe, El una otro tema, pregunta, perdón, sí, ahí para terminar y cerrar, una duda que tengo. Dentro de sí, dentro de esa constitución o consolidación de este nuevo decreto 278, ¿eso lo desarrolló o lo formuló o lo postuló, si lo queremos decir de alguna manera, el sector, la rama legislativa, el Congreso, o hubo sí. participación directa o indirecta de la organización sindical, en este caso, PECODE? No, nosotros no tuvimos nada que ver con el 1278. Cuando hablo de nosotros, pues yo no estaba en el momento en el PCOE, pero hacíamos parte, y todos los que hacemos parte de las filiales, en las subdirectivas y directivas, hacemos parte de FECODE. En ese momento no, FECODE no tuvo nada que ver, al contrario. Recuerden que esa fue una lucha muy grande que dimos para vencer el acto legislativo 01, el cual dio origen a la 715, y la 715 dio origen al 1278. Entonces esa fue una lucha, y nosotros incluso siempre explicábamos por qué no se debería dejar pasar el acto legislativo 01 por todo lo que traía en contra de nosotros, pero más sin embargo fuimos felizmente derrotados en el Congreso de la República por los congresistas que aprobaron la ley. ¿Cuál era el otro tema, compañero? El hecho de que si un colegio que está en jornada única y por decir algo lleva 5, 6 o 10 años puede retornar a una jornada normal, eh, ¿y qué proceso debe cumplir para ello? Bueno, está establecido claramente que la jornada única no es obligatoria en ningún territorio, en ninguna entidad territorial, y por eso en ninguna institución educativa. Por eso, cuando se va a establecer la jornada única, quien debe dar el aval diciendo que cumple con las condiciones es la misma institución educativa. Y cuando se hace el estudio por parte, lo solicita por parte de la institución, cuando consideran que no cumplen con las funciones y ya fueron asignados, le corresponde a la Secretaría de Educación hacer el estudio y enviarlo al Ministerio de Educación y decir, esta institución educativa de esto y poder convertirse en jornada única, uno se da cuenta que casi el 80%, si no es más,
de las instituciones que hoy están en jornada única no cumplen con las condiciones para estar en ella. Porque es muy clara la ley, cuando nace, no recuerdo ahora el número de esa ley que da viabilidad a las instituciones, a la jornada única, establece unos elementos muy claros, como por ejemplo, debe tenerse docentes exclusivamente para que trabajen en jornada única. Dos, debe tener las condiciones higiénicas. Estamos hablando de unidades sanitarias, agua potable o agua hasta para el consumo humano, procesos de residuos, sólidos, eh, reciclables, o sea, todo ese poco de cosas debe tener las instituciones. Además de eso, la parte locativa, o sea, las condiciones de las aulas. En el caso del Chocó, por ejemplo, Chocó, las costas, donde las temperaturas son tan altas, no solamente es tener un salón muy grande para tener los muchachos, sino tener un salón con aire acondicionado, con abanicos, con ventiladores, como los querramos llamar. O sea, son todas esas condiciones que se deberían de tener para tener una jornada única. Pero ¿qué es lo que pasa con esto también? Recuerden que el gobierno, para amarrar eso, lo que hizo fue darle unos prebendas a los rectores para que los rectores certificaran que sí tenían las condiciones para estar en jornada única. Esa es la realidad, tenemos que decirla y uno puede esconderle esa realidad. Los docentes, los directivos docentes los rectores le dieron condiciones o sea, la Secretaría de Educación les ofreció unas prebendas, por ejemplo, pagarles unas horas extras, mejores condiciones, o sea, la posibilidad de poder participar en algunas convocatorias que hizo el ministerio para el mejoramiento de las instituciones, un poco de cosas que el gobierno utilizó para que las instituciones pudieran llegar a ser jornada única. Y que nosotros sabemos, y vuelvo y repito, yo menciono mucho el caso de mi departamento, donde hoy en el departamento de Chocó, de las instituciones educativas que tenemos en jornada única, más del 80% no cumplen con las condiciones para tener jornada única más. Sin embargo, los rectores insisten y algunos docentes que por esas horas extras que se les pagan, insisten en que debe permanecer la jornada única. Pero que se puede cambiar, claro que sí. No es sino que la institución solicite el retiro de la jornada única, demostrando que no tiene las condiciones y el ministerio, la Secretaría de Educación automáticamente debe elevar eso al ministerio para que el ministerio también haga el estudio respectivo y se declare la no condición real para que se pueda caer la jornada única en esas instituciones. Profe Milberto, muchas gracias por sus respuestas. Listo, profe Humberto, gracias. Vamos a pasar entonces a la pregunta del compañero Fernando Rodríguez. Un minutico, profe Fernando. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí, señor. Sí te escucho, sí te escuchamos. Profe, muchas gracias por tu intervención. Pues son realmente pues dos preguntitas que tengo aquí como presente. El último decreto, el 0277, pues establece realmente lo que es la jornada escolar, la jornada laboral, la jornada pues y la asignación académica. Ya la profe que intervino ahora pues aclaró y su merced también pues que es una para preescolar, una para primaria y otra para bachillerato. Sin embargo, pues se está presentando en muchos entes territoriales y yo lo veo como respaldado por la Secretaría de Educación, que están vulnerando esas horas académicas la asignación académica de los docentes. En el caso, sobre todo, cuando se está presentando, por ejemplo, en primaria, si un docente falla, tiene alguna situación fortuita y no puede asistir a la institución, los niños de este docente los reparten en los demás grupos, independientemente del grado que sea. En el caso de bachillerato, el docente tiene sus 22 horas, pero fallan uno o dos compañeros y los mandan a hacer acompañamiento. El 1850, el 1075 y pues hablan de esos otros trabajos extracurriculares que hacemos en esas, digamos, en esas 8 horas semanales que estamos, en las cuales pues seguimos trabajando pedagógicamente, pero en ningún lado aparece que nosotros debemos de hacer esos acompañamientos y pues terminan a veces en la semana siendo 24 o 25 horas de trabajo
con los estudiantes. Se lleva la queja de pronto a las secretarías de educación y pues ahí como que son permisivos y no ponen atención. Mi pregunta es, ¿será que estamos equivocados? ¿Están equivocados los directivos docentes? Y si están cumpliendo una extralimitación de funciones, ¿en dónde puedo ir a poner la queja? A qué órgano me dirijo para poner la queja? Ya que sabemos que no contamos con la Secretaría de Educación para este tema. Gracias. Compañero, vea, yo siempre he dicho que debe, la primera persona quien debe reclamar el derecho es aquel que lo está perdiendo, es el docente. Y las leyes son muy claras, pero nosotros sabemos que siempre conseguimos personas que las violan. Nosotros, en este sentido, hemos venido orientando sobre lo siguiente. Como nosotros tenemos 6 horas en las instituciones educativas, independientemente del número de asignación académica, tenemos 6 horas. El docente debe estar presto a realizar actividades internas en la institución. Me explico. Yo soy docente de preescolar. Mis alumnos llegan a las 8 de la mañana, 10, 9, 10, 11, 12, 1, a las 12 se van. A mí me toca quedarme hasta la 1 porque yo entré a las 7, tengo una hora más allí. Esa hora, la cual yo la puedo dedicar a planear mis actividades, pero si la institución me requiere por situaciones de la misma dinámica de la institución, yo debo estar presto para para ayudar a la institución. O sea, esas son cosas que son inherentes a nuestro trabajo y es el trabajo mancomunado entre todos para el logro de los objetivos institucionales. Y en ese logro de los objetivos institucionales, usted juega un papel importante y es yo cómo contribuyo para que esos logros se den o esos objetivos se cumplan. Desde ese punto de vista, cuando yo pienso así, entonces yo digo, bueno, si el docente compañero tiene que salir y yo no estoy en el momento haciendo ninguna actividad escolar, yo puedo, no estoy atendiendo a ningún estudiante en el momento, yo puedo, ojo, mire que yo puedo ir a cubrir a mi compañero, siempre y cuando yo tenga las condiciones de ese pueda cumplir con las condiciones para poder cubrir eso que el docente iba a hacer. Porque entre otras cosas, ¿sí me entiende? O sea, es como para poner un ejemplo. Yo no soy matemático, sino que yo soy idiomático. Y entonces resulta que el profesor de matemáticas se fue. Pero dentro de mi formación yo tengo algunas cosas que son más pedagógicas que académicas. Yo puedo en ese momento ayudar de la forma pedagógica, no académica. En materia pedagógica puedo ayudar a orientar los procesos. Pero que sea una obligación tampoco. Vuelvo y repito, compañeros, hoy los procesos institucionales en las diferentes instituciones se dan por consenso y por acuerdo con los rectores o con los directivos. Hombre, sí. ¿Y por qué yo siempre expreso esto, compañero? Aunque pronto en la norma no lo establece así. Es porque nosotros también tenemos que tener en cuenta, hoy un compañero le tocó salir y yo puedo cubrirlo porque mañana que me toque salir a mí, yo voy a pedir también que eso se me pueda hacer. Pero cuando yo no hago eso y me opongo rotundamente a contribuir en ese tipo de cosas, pensando en que la institución es una institución normal donde no se consiguen pues muchos problemas que a veces se consiguen en otros, ¿no? El estudiante debe estar en la institución, no debe estar por fuera de la institución.
pero tenemos unas condiciones que en las cuales nosotros, por ejemplo, un docente que se va, un docente que, un docente que, hay alguien que tiene el micrófono abierto, un docente que se va, un docente que sale de la institución a cumplir una cita médica y nosotros no podemos no podemos dejar a los muchachos por fuera de la institución. Pero yo siempre en este caso digo, no es obligación que el docente deje trabajo, que el docente deje unas guías, no es una obligación. Pero dentro de su planeación, usted tiene planeada ya todas las clases o va planeando las clases de acuerdo a las condiciones, a lo que se vaya desarrollando. Usted debe dejar esa planeación para que la institución educativa pueda asignar al coordinador, a en ningún momento, de ninguna manera, el docente puede dejar reemplazo en la institución a un docente que no esté nombrado en la institución. O sea, nosotros no tenemos facultades de nombrar a nadie, ni siquiera al rector. Y cuando usted el rector le dice, no, yo estoy el permiso, pero si buscas quién viene a darte las clases, usted eso no lo acepte bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, porque usted entra en un proceso legal donde se orientaciones que dejo para que podamos seguir avanzando. Gracias, compañero Gilberto. Vamos con la intervención de la compañera Marta Elvira y nos quedaría una más del compañero Miguel Jiménez. Entonces, compañera Marta. Sí, muy buenas noches. Respecto a lo que nos acaba pues explicar aquí el profe Milberto, yo quisiera en esos acompañamientos, pues yo me puedo negar porque es que esos acompañamientos son reiterativos y repetitivos en las semanas y yo termino haciendo, o yo o mis otros compañeros terminan haciendo 25 y 30 horas en la semana. Eso a nosotros no nos los pagan por extras, nada de eso. Vamos a cumplir, simplemente a cubrir y a cuidar a un curso cuando el compañero no vino, cuando tiene incapacidad, cuando está en un permiso, cuando están en fin. Pero entonces eso ya es demasiado reiterativo y yo me niego y entonces la rectora en este caso me hace un disciplinario. Eso está bien, yo a cuál ley puedo acudir para poderme defender en eso, yo ya cumplí mis 22 horas legales, yo ya hice todos mis asuntos que me tocaba pertenecientes a mi función, pero eso no puede ser semanal y no puede ser ese acompañamiento todo el tiempo. Entonces, por favor, si le quisiera pedir que de pronto me explicara o nos diera una luz por qué lado nos podemos ir para que ella pues tome otras decisiones frente a ese acompañamiento. Gracias. Bueno, yo siempre aquí he reiterado, lo mismo que he reiterado en todas las oportunidades que he tenido hablar. Compañero Milberto, ¿es posible que su merced desactive el video y únicamente nos comparta su información por audio para que no se corte la comunicación? Bajo ninguna circunstancia, ningún llamado de atención por parte de la persona que esté al frente de la institución, ni de coordinación ni de rectoría. ¿Por qué? Porque su obligación es cumplir con lo que a usted le toca como docente de la institución en el sentido de sus horas que tiene que orientar. Pero eso
vuelvo y repito, es una situación que el docente lo debe evaluar si conviene o no. Usted está diciendo, no es que lo se vuelve repetitivo. Claro, es que cuando ya se vuelve repetitivo, ya usted no está colaborando, sino que usted ya está obligada a cumplir con algo que no le corresponde a usted. En ese caso, usted tiene unas entidades a las cuales usted se puede quejar, que son las jefaturas inmediatas de su rector o de su coordinador. Secretaría de Educación, usted puede hacer una queja frente a lo que esté pasando, porque realmente no es obligación que usted todos los días cubra a los procesos de otras personas que se vayan de la institución. Eso no. Eso debe ser de una forma fortuita, ¿no? O sea, se presentó el caso, en el momento lo solucionamos, pero no todos los días, porque entonces ya se vuelve una obligatoriedad. Es como las 2 horas. Dentro de esas 2 horas que usted no está en la institución, porque esas 2 horas no es para cumplirlas obligatoriamente en la institución, durante esas 2 horas de que usted no permanece en la institución, por X o Y motivo se programa una actividad en la institución, usted debe asistir. Usted no puede negarse. Usted no puede negarse a cumplir con eso que la institución, porque dice dentro o fuera de la institución o del aula de clase. Entonces, en ese sentido, pero cuando eso se hace hoy, lunes, mañana vuelve y visita al rector esas otra vez esas 2 horas, pasado mañana vuelve y llama esas 2 horas, ahí ya no se está volviendo, ahí ya no es una cosa fortuita, ya es una obligación que le está colocando a usted, a la cual usted se puede negar y puede quejarse de lo que está pasando. El ente más cercano para hacer para poner la queja, pues es la Secretaría de Educación, porque esa es la entidad nominadora y la que puede llamar al rector y decirle, su jefe inmediato, y decirle, bueno, aquí hay una queja sobre esto y sobre esto. Si eso no tiene ningún eco ante la Secretaría de Educación, usted tiene los otros mecanismos, que es la tutela, el derecho de petición. Compañero Milberto, por favor, ¿puede desactivar Usted su cámara? solicita que se ¿Es tan cumpla. amable? Y entonces eso le permite a usted tener evidencias. Luego, si eso ahí no tiene ningún asidero que le pare en bola a lo que se está diciendo, usted ya se queja a la Secretaría de Educación y debe hacerlo a través de un documento que le permita tener la evidencia. Y por último, ya cuando las cosas se vayan a más allá, pues ya la tutela y las otras formas de reclamación que tenemos como colombianos. Pero es el proceso que hay que seguir para evitar pues que más adelante eso se le vaya a revertir. Y que es elevar las quejas a la oficina de talento humano en el cual usted cree que se le está vulnerando un derecho y usted puede sin ningún problema hacer la reclamación del caso. Compañero Gilberto, discúlpenos, le sugerimos cerrar el video porque estamos teniendo problemas de comunicación y se está entrecortando. Compañero Gilberto, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Sí, lo estoy escuchando, sí. ¿Podría por favor desactivar el video para escucharlo solamente en audio porque estamos teniendo problemas de comunicación, se está entrecortando? Perfecto, gracias. Listo. Continuando, vamos a dar la palabra al compañero Miguel Jiménez. Gracias, compañero. Bueno, compañero Milberto, sí estaba yo escuchando atentamente frente a el tema reiterativo y siento que aparte de hacer ese llamado, esa queja colocada a la Secretaría de Educación, siento que pues la copia se debe hacer también con copia a personería y obviamente a las IAS, porque siento que en todas las instituciones educativas uno de los grandes paradigmas es que se está pidiendo a los docentes durante toda la semana a que se cuide
1 o 2 horas y como decía la compañera anteriormente, se termina el maestro asignando 25 o 30 horas. Entonces, y creo que una de las preguntas que quedó en el aire es la situación que también pasa en primaria, porque si un maestro no llega, están repartiendo los niños en los demás salones. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Porque es que nosotros tenemos una responsabilidad de comienzo de año a través de una asignación de nuestro curso y nos están asignando de pronto en la carga o estudiantes que no pertenecen a ese grupo que tenemos desde comienzo de año, y si le llega a pasar algo, ahí sí la responsabilidad para el maestro. Eso como primera parte. Frente al tema de la jornada laboral y la jornada escolar, ahorita con el tema de compensatorios, frente al tema de jurados de votación o quienes fueron o por haber votado, pues sea media jornada o la jornada completa. En caso, por ejemplo, de la media jornada, que para los profes que votamos, esa media jornada, ¿cómo se debería interpretar? El maestro va y trabaja solo 2 horas de permanencia, o las 2 horas y las otras 4 de permiso, o 3 horas va y las trabaja y las otras 3 horas ya se va para la casa, y pues las otras 2 horas que son complementarias, pues las cumple en la casa trabajando, que a la final se trabajan, o debe asistir 4 horas a la institución educativa y el permiso son el restante, las 4 horas para completar esas 8 horas de la jornada laboral. Y frente al tema de si ese maestro tiene ese día hora extra, porque trabaja una jornada única, ese día de permiso por haber sido jurado de votación, ese día le reconocen esa hora extra o no. Eso sería como las preguntas que tendría por ahí muy puntuales. Y si quisiera de pronto, sí, ya si queda el tiempo, Gilberto, que de pronto nos regalara de pronto sí, qué se ha hecho frente al tema prestacional, que aunque fue un breve resumen, sí me preocupa que muchos de los maestros que trabajaban antes del 26 de junio de 2003 y que quieren recuperar régimen pensional, pues terminan en un desgaste, en una demanda que dura 3, 4 años, si de pronto desde la federación se viene trabajando alguna propuesta, porque a la final el que come o el que se ve en ganancia es el abogado que le quita el 20, el 30% por llevarle el proceso. Entonces, esa ha sido como una de las peticiones que ha hecho nuestros maestros frente a qué hacer frente a esta situación, porque a la final pues el maestro trabaja toda una vida para obtener una pensión y a la final pues quien termina ganando una parte de ellos son los abogados. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, compañeros, el primer tema, el tema de del tiempo que se le asigna al docente cuando es jurado de mesa en unas elecciones, el compensatorio. Ese compensatorio, a pesar de que tenemos el... ¿Se fue el audio? Sí, eso parece. Compañero Milberto, ¿nos está escuchando? por el rector o por el director rural o por quien haga sus veces. Eso está claro, compañero. Ahí no podemos establecer, decirle a ustedes hoy, no, cuando usted necesite su día se va. No, eso está sujeto a que el rector se lo conceda cuando usted lo necesite y usted lo solicite y lo necesite. Para dejar claro eso, no es una obligación. No puede considerarse que yo, por decir algo, yo estoy en el colegio hoy lunes, pero yo necesito mañana hacer algo y entonces ya cuando me voy ahí le digo, profe, mañana no voy a venir hasta no voy a venir porque voy a utilizar mi mediodía que me da el derecho haber sido jurado, que tuve el derecho a votar. No, eso debe ser solicitado y concedido, porque eso no puede afectar de ninguna manera los procesos educativos en las instituciones educativas. Claro eso, por ese lado. ¿Qué estamos haciendo frente a la situación de los compañeros que trabajaron? Recuerden, porque también hay que hacer claro en eso, recuerden que ese derecho se gana cuando los docentes que trabajaron antes del 16 de junio del 2002, que trabajaron como docentes del 1272, del 2277 y fueron escalafonados. Ojo,
fueron escalafonados. Lo que pasa ahí es que lo que se pelea es el derecho a la favorabilidad, es una sentencia de la Corte en la cual se dice que cuando usted tiene dos condiciones, se le deben aplicar, se le debe tener en cuenta la que más le favorezca. Teniendo en cuenta eso, cuando usted trabajó como docente del 2277 y fue escalafonado, un día que haya trabajado le da un derecho y es a que ese día que trabajó, si usted continuara en ese día, usted podía hacer, su pensión podía ser liquidada, su pensión no, tendría el derecho a ser liquidada como 2277 por ese día que trabajó, frente al 1278, que lo que se tiene en cuenta es cuál de las dos es más favorable. Pero eso no es una sentencia en la cual de manera administrativa se pueda lograr eso, porque usted la solicita y el ministerio simplemente, la fiduprevisora simplemente se la niega, la Secretaría de Educación se la niega, pero a través de los procesos jurídicos, ahí es donde se gana eso. Nosotros en la negociación del 2025 intentamos meter ese tema, lo mismo que hicimos con el derecho a la prima de medio año, de los compañeros del 2277, intentamos meterla, pero eso no fue posible que el ministerio lo aceptara por las mismas dificultades financieras que tiene el Estado, y eso le genera unos gastos grandes al Estado. Pero de la única manera que eso se gana hoy, compañeros, y eso tenemos que hacerlo claro, es si usted da un poder para que le peleen eso como por el derecho a la favorabilidad. O sea, no hay otra ley, no hay una ley, mejor dicho, no hay una ley que establezca que eso se le tiene que pagar al docente. No, en nuestros reinos no hay ninguna ley que establezca eso. Pero a nivel jurídico, sí, el derecho a la favorabilidad le otorga el derecho a que usted pueda tener pensión y salarios, la compatibilidad. Y que su pensión sea liquidada bajo el decreto 2277, que es la mejor manera entre los dos de liquidar una pensión. Entonces, por favorabilidad, se le liquidaría en el 2277, aunque usted siga en su régimen 1278. Solamente que se le da el derecho a tener salario y pensión. Eso es, compañero. No hay una ley que nos obligue, entonces no pudimos, intentamos meterlo en el pliego de peticiones del año y negociarlo con el gobierno para ver si se paga. Seguimos, por favor, si les quedó claro. Milberto, sí, Osquita, Sí. si me lo permite, es que de pronto su merced decía sobre el tema del acuerdo a la hora de pedir el compensatorio. Sí, de pronto eso está claro, pero frente al tema, por ejemplo, de esa media jornada, ¿cómo se aplica en la realidad? Se tiene que ir a trabajar 4 horas y las otras 4 horas dan el permiso. Es decir, si mi jornada es de permanencia es de 6 a 12, yo hoy trabajo de 6 a 10 y me voy a las 10, dándome esas 2 horas hasta prácticamente de permiso más las 2 horas que tengo que trabajar en casa, o solamente hoy trabajo 3 hasta las 9 y el resto son el permiso. Igualmente lo que le decía sobre el Explícame. tema. No, explícame nuevamente que no te entendí. Sí, Milberto, por ejemplo. Tú tienes media jornada que te da Sí, por haber sido juzgado. Ajá. sí. ¿Cómo le pido permiso al rector? Es decir, voy, trabajo hasta por ejemplo, si yo tengo mi jornada de 6 a 10, de 6 a 12 del mediodía, voy, trabajo de 6 a 10 y a las 10 me voy para la casa, o voy solo trabajo de 6 a 9 y las otras 3 horas pues son el permiso. Porque es que en muchas instituciones educativas están haciendo eso, le están haciendo trabajar al maestro hasta las 10 y que se vaya tome su media jornada. Como hay en otras que están diciéndole, no, como usted tiene 6 horas de permanencia, viene y trabaja únicamente hasta las 9 y de 9 a 12 pues es su permiso por haber Es, votado. es que la ley es clara, compañero. Es media jornada laboral. Y si tu jornada es de 6 horas y tú entras a las 6, por ende que tienes que trabajar 7, 8 y 9. Es que
Por ello yo al comienzo les dije, el derecho, el primero que tiene que reclamar el derecho es el docente. Si el docente reclama el derecho y no se le da el derecho que tiene, pues buscará las otras instancias que permitan que eso se le pueda dar. Pero si la ley me otorga media jornada laboral por el hecho de haber sido jurado, yo tengo media jornada laboral. Y la media jornada laboral significa que son 3 horas porque mi jornada laboral es de 6. Entonces yo, por ende, la media jornada laboral mía son 3 horas. Entonces yo voy y trabajo de 6 a 9 y yo de ahí en adelante solicito, me voy. Pero recuerden que les dije que esto es solicitado y concedido. Y tampoco puede decir el rector, bueno, el día miércoles la institución va a trabajar toda hasta las 9 para cumplir con lo que lo que eran jurados. No, no. Usted la solicita y él debe concederla de manera individual, no puede ser de manera grupal. Listo, compañero Milberto, gracias por la aclaración. Eh, Vamos a ir cerrando este espacio, faltan 2 minuticos para las 7 de la noche, estamos completando ya las 2 horas de capacitación en el día de hoy. Las preguntas que quedaron en el chat y de pronto no se pudieron resolver en el día de hoy, pues vamos a compartírselas al compañero Milberto para que él las haga y podamos compartírselas a ustedes de manera interna. César, entonces finalicemos con todo el tema de conclusiones del día de hoy. Bien, perfecto. Sí, aunque la gran mayoría de ellas fueron resueltas en las mismas participaciones, en las mismas respuestas que nos da el profe Milberto. Bueno, en esta jornada, primero, pues podemos concluir, entre otras cosas, que el régimen laboral del magisterio establece las condiciones de ingreso, permanencia y ascenso dentro de la carrera docente, reconociendo la experiencia, la formación académica y los méritos como elementos fundamentales del escalafón docente. Otra conclusión que podemos sacar es que el el Estatuto Docente 2277 y 1278 y las diferentes normas que regulan la carrera docente evidencian la importancia de conocer los procedimientos administrativos, los recursos y mecanismos de reclamación para garantizar la estabilidad laboral y la defensa de los derechos del magisterio. Como otra conclusión, podemos decir que la jornada única debe implementarse garantizando condiciones dignas como infraestructura adecuada, alimentación escolar, planta docente suficiente y respeto por las intensidades horarias establecidas en la normatividad, producto también de la lucha y negociación sindical liderada por FECODE. Y ya como última conclusión, podemos decir que la normatividad educativa también reconoce la diversidad cultural y la necesidad de fortalecer procesos pedagógicos incluyentes, como el caso de la etnoeducación, promoviendo el respeto por las comunidades, la participación y la construcción colectiva de los procesos educativos. Perfecto, Podríamos César. decirlo de manera de conclusión. Listo, mil gracias. Entonces, compañeros, de esta manera vamos a dar por finalizada pues la sesión del día de hoy. No sin antes darle un espacio al compañero Walter Yesid para que nos dé unas palabritas de cierre. Walter, parece también que está sin conexión. Ha estado bastante complejo este tema. Listo. Ya se compartió también el enlace de asistencia y cuestionario. La vamos a dejar abierto por lo menos 1 hora para que puedan analizar, leer y responder adecuadamente el cuestionario. Perfecto, bueno, el compañero Walter creo que no ha podido conectarse. Entonces, César, creería yo que es pertinente ya darle finalización al espacio, comentarle a los compañeros que la próxima sesión, dentro de 8 días, estaremos pues nuevamente trabajando a partir de las 5 de la tarde, recomendarle la puntualidad para poder aprovechar estos espacios tan importantes para nosotros como sindicato. Reiterar el espacio que se tiene
de formación y sobre todo el espacio que tenemos para la evaluación de cada una de las sesiones. Ya lo decíamos que este es un espacio que se genera o que se evalúa directamente desde la plataforma, por consiguiente, para nosotros es vital que ustedes diligencien estos formularios en línea. Perfecto, entonces, como le decía el compañero César, va a estar el formulario abierto hasta las 8 de la noche para que podamos trabajar en él y desarrollar todos los elementos que allí se encuentran. Bien, entonces, por mi parte, nada más, mil gracias y nos veremos en una próxima sesión. César. Agradecerles a todos ustedes, especialmente compañero Milberto, por este tiempo, por el conocimiento que nos acaba de compartir, por todos los compañeros, las compañeras que sacrifican 2 horitas de su tiempo para este momento de importante capacitación. Ya damos por finalizada la reunión. Les deseamos una feliz, excelente noche. Muchísimas gracias. Nos vemos en la Gracias, sesión César. número 5. Gracias, Osquitar. Milberto, feliz noche para todos. Feliz noche para todos y gracias por invitarme y estaré siempre atento para cuando me necesiten. Claro que sí, mil gracias, compañeros.